Durante casi 3 décadas, el nombre de Michael Johnson ha sido sinónimo de excelencia en el atletismo mundial. 4 veces campeón olímpico, 8 veces campeón del mundo y antiguo plusmarquista mundial, Johnson no solo ganó carreras, redefinió la manera de correr. Su estilo erguido, casi desafiante, rompía con la técnica tradicional de los velocistas. Mientras otros parecían lanzarse hacia adelante con agresividad descontrolada, él mantenía el torso alto, la zancada medida y el rostro inexpresivo, como si dominara el tiempo. El momento que consolidó su leyenda llegó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Allí, en la final de los 200 metros, detuvo el cronómetro en 7 y 32 segundos, estableciendo un récord mundial que dejó al mundo sin palabras y que resistió más de una década. Aquella noche no solo ganó una medalla de oro, construyó una imagen icónica, las zapatillas doradas, la recta final perfecta, la sensación de estar viendo algo irrepetible. Tras su retirada, Johnson no desapareció del mapa. Se convirtió en analista, comentarista y voz autorizada del deporte. Su opinión pesaba. Cuando hablaba de la estructura del atletismo, de sus fallos comerciales o de la necesidad de modernización, muchos escuchaban con respeto. Por eso, cuando en 2024 anunció la creación de una nueva liga profesional llamada Grand Slam Track, el anuncio fue recibido con entusiasmo y curiosidad. Johnson presentó el proyecto como el más ambicioso de su carrera postcompetitiva. La idea era clara: construir una liga anual, estable y financieramente sólida que colocara a los atletas en el centro del modelo. Un sistema Athlete First, donde los corredores, saltadores y lanzadores no dependieran únicamente del ciclo olímpico cada 4 años para alcanzar reconocimiento y estabilidad económica. El diagnóstico de Johnson no era nuevo, pero sí contundente. El atletismo, fuera de los Juegos Olímpicos y los campeonatos del mundo, luchaba por captar la atención del gran público. Las competiciones estaban fragmentadas, los calendarios dispersos y los ingresos desigualmente distribuidos. Solo un pequeño grupo de superestrellas accedía a contratos millonarios. El resto sobrevivía entre premios variables y patrocinios limitados. Grand Slam Track prometía cambiar eso. Según los informes iniciales, Johnson logró reunir alrededor de $30 millones en financiación para poner en marcha la liga. El formato era audaz: un circuito de 4 grandes reuniones en ciudades estratégicas, Kingston, Miami, Filadelfia y Los Ángeles, con 6 categorías de pruebas para hombres y mujeres en cada parada. El incentivo económico era el corazón del proyecto. Cada ganador de prueba recibiría $100,000. Además, los campeones de temporada podrían acumular hasta $400,000 en total. A esto se sumarían salarios base garantizados, derechos de imagen y acuerdos comerciales. Para muchos atletas, aquello sonaba revolucionario. Por primera vez, parecía posible hablar de seguridad financiera real dentro del atletismo profesional. La credibilidad del proyecto aumentó cuando comenzaron a firmar figuras reconocidas. El campeón mundial de 1500 metros, Josh Kerr, se unió al circuito. También lo hizo el campeón europeo de 400 metros, Matthew Hudson Smith, junto a velocistas y especialistas de distintas disciplinas. En Estados Unidos, la presencia de la campeona olímpica Gabby Thomas aportó visibilidad mediática y legitimidad deportiva. El inicio de la temporada inaugural, en abril de 2025, estuvo cargado de expectativas. Kingston ofreció un ambiente vibrante, Miami aportó glamour y Filadelfia consolidó la narrativa de una liga en crecimiento. Los medios destacaron la producción moderna, la narrativa centrada en los atletas y el intento serio de convertir el atletismo en un espectáculo continuo y coherente. Para muchos competidores, Grand Slam Track no era solo otra reunión del calendario. Era una declaración de intenciones. Representaba la posibilidad de que el atletismo dejara de vivir a la sombra de deportes como el fútbol o el baloncesto en términos comerciales. Era, en teoría, el comienzo de una nueva era. Sin embargo, incluso mientras se celebraban las primeras victorias y se entregaban trofeos, surgían preguntas silenciosas. El modelo financiero era ambicioso. Las cifras prometidas eran altas. Y aunque la narrativa pública era optimista, algunos observadores empezaron a preguntarse si el respaldo económico era lo suficientemente sólido como para sostener el proyecto a largo plazo. Johnson insistía en que el sistema estaba diseñado para ser sostenible.
Hablaba de contratos, de acuerdos estratégicos, de un enfoque moderno del marketing deportivo. Pero el atletismo ha sido históricamente un terreno difícil para los modelos de liga cerrada. A diferencia de deportes con franquicias consolidadas y derechos televisivos multimillonarios, el atletismo depende de eventos puntuales y picos de audiencia. Aún así, durante esos primeros meses, predominaba la esperanza. Los atletas competían con intensidad. Los aficionados debatían en redes sociales. La idea de una liga profesional fuerte parecía, por fin, tangible. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que el verdadero desafío no estaría en la pista, sino fuera de ella. El sueño de Johnson estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura, la realidad financiera. Y lo que comenzó como una promesa de transformación histórica pronto empezaría a revelar grietas que pondrían en duda no solo el futuro de la liga, sino también el legado empresarial de una de las mayores leyendas del atletismo. El entusiasmo que había acompañado los primeros meses de Grand Slam Track comenzó a desvanecerse después de las 3 primeras paradas del circuito: Kingston, Miami y Filadelfia. En la superficie, todo parecía funcionar. Las carreras se disputaban con intensidad, las marcas eran competitivas y la narrativa mediática seguía insistiendo en que el atletismo estaba entrando en una nueva era profesional. Pero detrás del espectáculo, algo no cuadraba. Los atletas empezaron a notar retrasos en los pagos. Al principio, muchos lo atribuyeron a cuestiones administrativas. En cualquier proyecto nuevo pueden surgir demoras logísticas, especialmente cuando se trata de transferencias internacionales, contratos complejos y premios elevados. Sin embargo, las semanas pasaban y el dinero prometido no llegaba. Los contratos hablaban claramente de premios de $100,000 para cada ganador de prueba. También incluían tarifas de aparición y pagos garantizados para los atletas firmados. Para algunos competidores, estas cantidades representaban una parte fundamental de sus ingresos anuales. No era dinero extra, era la base de su planificación deportiva. A mediados de agosto de 2025, la situación dejó de ser un rumor interno y se convirtió en noticia pública. Los reportes confirmaron que más de $13 millones seguían pendientes de pago. No se trataba de un pequeño desfase contable, sino de una brecha financiera significativa que afectaba a decenas de atletas. En ese momento, Michael Johnson se vio obligado a reconocer públicamente el problema. En un comunicado difundido en redes sociales, admitió que las fuentes de financiación no habían respondido como se esperaba. Según explicó, algunos compromisos de inversión no se materializaron completamente, dejando a la liga en una situación delicada. La declaración fue honesta, pero devastadora. Johnson escribió que estaban luchando con la capacidad de compensar a los atletas, una frase que contrastaba duramente con las promesas iniciales de seguridad financiera y modelo centrado en el deportista. Además, confirmó que la final prevista en Los Ángeles sería cancelada y que la temporada 2026 no podría comenzar hasta que todos los atletas de 2025 hubieran sido pagados. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Lo que había sido presentado como una liga en expansión ahora entraba en pausa indefinida. Para los competidores, la sensación fue inmediata y personal. Muchos habían reorganizado sus calendarios, rechazado otras competiciones y apostado por el proyecto de Johnson. La confianza depositada en la figura de una leyenda olímpica había sido clave para su decisión. La reacción pública más simbólica vino de Gabby Thomas. Bajo una publicación promocional de la liga en Instagram, escribió con ironía: "So dope, please pay me". El comentario se viralizó rápidamente y se convirtió en el reflejo perfecto de la frustración colectiva. No era solo una queja, era una declaración de incredulidad. Otra de las figuras afectadas fue el joven keniano Emmanuel Banjonji, considerado uno de los mayores talentos del mundo en los 800 metros. Con apenas 20 años, ya había demostrado ser una estrella emergente. Para él, como para muchos atletas africanos, los premios internacionales representan una oportunidad crucial para consolidar su carrera y apoyar a sus familias. En Kenia, la noticia generó indignación. Algunos medios locales lo interpretaron como un ejemplo más de cómo los atletas africanos quedan expuestos cuando los proyectos internacionales fallan. La narrativa era dolorosa: jóvenes talentos que confían en promesas globales y terminan enfrentando incertidumbre económica. La crisis financiera no se limitaba a los cheques sin pagar.
También comenzaron a conocerse detalles internos. Un inversor clave habría retirado su apoyo tras la reunión de Kingston, creando un vacío significativo en el presupuesto. Para intentar mantenerse a flote, los organizadores redujeron la duración del evento en Filadelfia de 3 días a 2, eliminando algunas pruebas de larga distancia del programa. Ese recorte fue interpretado como una señal visible de que los recursos estaban disminuyendo. Lo que inicialmente se presentó como una decisión estratégica empezó a verse como una medida de emergencia. Johnson, visiblemente afectado, declaró que era increíblemente difícil vivir con la realidad de haber construido algo más grande que uno mismo y al mismo tiempo sentir que has fallado a las personas a las que querías ayudar. Sus palabras mostraban angustia, pero para muchos atletas no eran suficientes. Porque mientras se emitían comunicados y se buscaban nuevas soluciones, las cuentas bancarias seguían vacías. La comunidad del atletismo reaccionó con una mezcla de decepción y escepticismo. Algunos analistas señalaron los problemas estructurales del deporte: federaciones fragmentadas, falta de derechos televisivos sólidos y una base de aficionados irregular fuera de los grandes campeonatos. Otros apuntaron directamente a la gestión, argumentando que las promesas financieras habían sido demasiado ambiciosas para la realidad del mercado. La cancelación de la final en Los Ángeles fue especialmente simbólica. No solo representaba la pérdida de un evento, sino el derrumbe de la narrativa triunfal con la que había comenzado el proyecto. De repente, Grand Slam Track dejó de ser la innovación del año y empezó a ser descrita como una advertencia. Los patrocinadores potenciales y las cadenas de televisión adoptaron una postura cautelosa. Si una liga respaldada por una figura del calibre de Johnson y con una inversión inicial multimillonaria podía tambalearse en cuestión de meses, ¿qué garantías existían para futuras apuestas comerciales? El problema trascendía lo económico. Era una cuestión de confianza. El atletismo, históricamente golpeado por intentos fallidos de ligas alternativas, veía como otro proyecto ambicioso se enfrentaba al abismo. Para los atletas, el golpe era doble. Primero, la incertidumbre financiera inmediata. Segundo, el impacto en la credibilidad del deporte que practican. Cada promesa incumplida alimenta la percepción de que el atletismo no logra consolidarse como una industria profesional estable. A finales del verano de 2025, el discurso optimista que había acompañado el lanzamiento de la liga parecía lejano. La pregunta ya no era si Grand Slam Track cambiaría el deporte, sino si lograría sobrevivir lo suficiente para pagar sus deudas. Y con cada semana que pasaba sin solución definitiva, la sombra sobre el proyecto se hacía más larga, más pesada y más difícil de disipar. El colapso de Grand Slam Track no solo puso en pausa una liga, también colocó bajo presión el legado de Michael Johnson. Durante años, su nombre fue sinónimo de grandeza, disciplina y visión estratégica dentro y fuera de la pista. Ahora, esa reputación está inevitablemente vinculada a un proyecto que prometió revolucionar el atletismo y terminó envuelto en deudas e incertidumbre. Para atletas como Gabby Thomas y el joven talento keniano Emmanuel Banjonji, la experiencia dejó una marca difícil de borrar. No se trata solo del dinero pendiente, sino de la sensación de haber confiado en una visión que aún no ha cumplido su palabra. El atletismo mundial vuelve así a enfrentarse a una pregunta recurrente. ¿Es posible construir una liga profesional sólida y sostenible fuera del marco olímpico? Johnson ha prometido que pagará a cada atleta y que no abandonará el sueño. Pero hasta que eso ocurra, Grand Slam Track será recordado menos como una revolución y más como una advertencia sobre los riesgos de prometer más de lo que el sistema puede sostener.